Continuamos en Mega Noticias y le agradezco a Arturo Huerta González, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que esté con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Arturo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, gusto de saludarte. En teoría, parecería fácil para los gobiernos municipales tener un ingreso seguro a través del impuesto predial, pero la realidad es que en México la mayor parte de los gobiernos municipales, de los ayuntamientos, son muy malos para cobrar, Arturo. ¿Por qué? ¿Por qué esta situación, por qué esta circunstancia en los gobiernos municipales? Mira, hay que tomar en cuenta de que México es el que menos recauda en relación al impuesto predial. Este impuesto representa solamente el 0.3% del Producto Interno Bruto, a diferencia de países como Argentina y Brasil, que representa el 2% del Producto Interno Bruto. Y la cuestión es de que si la economía no está creciendo, que es el caso nuestro, que venimos con bajo crecimiento en las últimas décadas, pues lógico, el gobierno termina recaudando menos. Si el gobierno gasta poco, no reactiva la economía, no aumenta el valor de los predios y por lo tanto el impuesto predial es un porcentaje del valor de las viviendas y de ahí la baja recaudación. Hay que tomar en cuenta que los municipios en nuestro país, estados y municipios, dependen de las participaciones y aportaciones federales. Entonces, el gobierno federal debería incrementar las participaciones y aportaciones en los estados y municipios para que tengan mayor capacidad de gasto y así impulsar la actividad económica de sus municipios para poder recaudar más en torno al impuesto predial. Y desde mi perspectiva, el impuesto predial debería de gravar más a las grandes casas, a los grandes edificios y no a las pequeñas propiedades o a los pequeños negocios. Porque el que tiene una gran propiedad sí tiene capacidad de pagar mayor impuesto predial que aquel que tiene una vivienda de interés social. Entonces, la recaudación está en función, repito, del nivel socioeconómico, del nivel económico de los estados y municipios. Entonces, se debe impulsar la actividad económica de los municipios para que recauden más en torno al impuesto predial. ¿Qué parte de responsabilidad tienen los ciudadanos, los habitantes de los municipios? Porque en teoría, insisto, el impuesto predial sirve para que los que habitamos en una ciudad tengamos la posibilidad de tener un parque, tengamos la posibilidad de que nos recojan la basura, porque con eso se pagan los servicios públicos municipales, la posibilidad de que encienda el foco del alumbrado público, banquetas, que tengamos calles, que nos bacheen el frente de nuestra casa. En fin, es un impuesto que se palpa, es decir, que está ahí, se ve el gasto, o debiera verse el gasto, debiera sentirlo el ciudadano inmediatamente, que el dinero que está pagando de algo está sirviendo. Efectivamente, Juan Carlos. La cuestión es de que si nosotros vemos los balances de los municipios, repito, lo que más reciben es las aportaciones federales y los impuestos locales es un porcentaje mínimo dentro de los ingresos totales que ellos reciben. Y efectivamente, los municipios deben de preocuparse por incrementar sus propios impuestos para así tener mayor capacidad de gasto en torno a los servicios que tú mismo has señalado que deben de prestar. Pero la cuestión es de que tú no puedes incrementar un impuesto en un contexto donde no crece el ingreso de las familias, no crece el ingreso de los pequeños negocios, porque hay que recordar que la actividad económica cayó significativamente en el 2020 y en el 2021 no ha recuperado los niveles de la actividad económica del que teníamos en el 2019 o 2018. Y los datos de los últimos 4 o 5 meses están reflejando que estamos en un contexto de estancamiento, de recesión económica, porque ya hay 2 trimestres consecutivos negativos. Entonces, tú no puedes incrementar el impuesto ipso facto porque menos capacidad de gasto tendrán los negocios o las familias para poder consumir o para poder invertir y caemos en ese ciclo vicioso de menor crecimiento. Entonces, la sociedad, tú me haces la pregunta, ¿qué es lo que deben hacer las familias? Pues demandar al gobierno federal de que aumente las aportaciones y las participaciones federales a los estados y municipios para que tengan mayor capacidad de gasto para cumplir con todos los servicios que los municipios deben prestar en nuestra República Mexicana.
porque, repito, tú no puedes aumentar impuestos en un contexto donde no crece el ingreso de los contribuyentes. Tú tienes que incrementar la actividad económica para así que aumente los ingresos de los contribuyentes para que el gobierno pueda recaudar más. Sí, Arturo, y pasa algo muy sintomático, muy significativo. Las primeras personas que llegan los primeros días de enero a las tesorerías municipales son las personas de más escasos recursos económicos, es decir, en muchos municipios del país los mejor pagadores o los que son mejor para pagar, los que más responsables y cumplidos son aquellos ciudadanos que viven en colonias populares, en colonias de escasos recursos económicos, y hay ayuntamientos que en ejercicios de transparencia, cuando antes la ley de transparencia no existía y había protección de datos, no había protección de datos personales, había ayuntamientos que publicaban la lista de morosos, y resulta que los morosos son los que más tienen y los que más cumplen son los que menos tienen. Qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Efectivamente, Juan Carlos. Entonces ahí los gobiernos municipales y también los congresos estatales deben legislar, porque efectivamente, como dices tú, son puntuales pagadores, la gente más humilde que no recibe los servicios municipales, porque los municipios municipales se concentran en las grandes avenidas o la pavimentación de la gente que no paga el predial, que no paga impuestos. Pues no, de ahí que se debe ser muy rigurosa la ley y el cumplimiento de la ley por parte de estados y municipios para poner altas multas a aquellos morosos que tienen capacidad de pago y no lo hacen. Ahí está, o sea, los grandes empresarios a nivel nacional y a nivel mundial evaden el pago de impuestos y son los que reciben los frutos de los servicios públicos. Entonces, de ahí que todo depende, Juan Carlos, de la movilización de la gente. La gente tiene que pronunciarse en los gobiernos municipales, en los congresos estatales, para que se cumpla la ley o que se legisle para que pague mayores impuestos aquel que tiene mayor capacidad de pago y no estar descansando en la gente más humilde como ha venido aconteciendo. Sí, Arturo, también usted mencionaba, México es uno de los países que menos recauda impuestos en el mundo, y a nivel de los órdenes de gobierno, los gobiernos municipales, luego los gobiernos estatales y el gobierno federal. Los gobiernos municipales son los que menos recaudan, luego le sigue el gobierno estatal y luego finalmente el gobierno federal, que es más eficiente que los otros dos. ¿Qué se puede replicar a nivel municipal y a nivel estatal? ¿Qué hace el gobierno federal? Si una cosa ha tenido el gobierno del presidente López Obrador es que ha sido bueno para cobrar. El SAT ha funcionado, el SAT ha cobrado. ¿Qué estrategias se pueden replicar en lo municipal que esté implementando lo federal? Mira, efectivamente, o sea, el gobierno federal tiene mayores mecanismos de fiscalización para estar presionando para que paguen los que tenemos que pagar impuestos, ¿verdad? Y en cambio la capacidad de los municipios es menor. O sea, podríamos decir, el municipio de la Ciudad de México te recauda más que el municipio de Zacatecas o de Sinaloa, ¿no? De Culiacán. ¿Y por qué? Justo, repito, por las mismas capacidad de cobro y administración, de eficiencia, está más en las grandes ciudades y no en las pequeñas ciudades o en los pequeños municipios. Entonces, de ahí que no solamente hay que trabajar en torno a la eficiencia recaudatoria, sino que hay que tomar en cuenta, Juan Carlos, que la recaudación es un porcentaje del ingreso, es un porcentaje de la propiedad. Entonces, si tú no aumentas el ingreso nacional, no vas a aumentar la recaudación. Esta política de austeridad fiscal que el gobierno federal sigue y que hace que todos los gobiernos estatales y municipales la sigan, de austeridad fiscal, de gastar menos, pues menos crecimiento económico pasas a generar. Y al generar menos crecimiento económico no aumenta el ingreso de las empresas e individuos y el gobierno termina recaudando menos. Entonces, esta eficiencia que ha tenido el SAT es sobre todo porque las empresas se ven obligadas a pagar impuestos para no ser sujetas de multas. Pero la cuestión es de que el gobierno, para poder recaudar más, tiene que gastar más, cosa que no lo hace.
Entonces hay que incrementar la actividad económica, el ingreso de los empresas e individuos para poder recaudar más. En ese sentido, presupuestalmente los gobiernos municipales han sido los más golpeados por la administración federal porque los recursos los ha concentrado el gobierno federal y cada vez son menos los recursos que llegan a los municipios. De hecho, en la bonanza petrolera, o digamos que cuando el precio del barril del petróleo en tiempos de Calderón estaba bien cotizado, hubo reparto y reparto de recursos a estados y municipios con los cuales se suponía que tendría que haber obra, pero esa etapa ya no la tenemos, de que se repartieron los excedentes petroleros, y lo que sí tenemos es una concentración del presupuesto federal en el gobierno federal y con poca participación a estados y municipios, y el recorte de partidas presupuestales muy que han ocurrido en estos últimos 3 años para los municipios y los estados. Esta circunstancia también obviamente les pega a los ayuntamientos. Y más les pega, Juan Carlos, por la política del gobierno federal de la austeridad fiscal, de gastar en función de sus ingresos tributarios. Pero, repito, sus ingresos tributarios son pocos porque gasta poco. Entonces hemos caído en un círculo vicioso. Entonces el gobierno federal debe trabajar con gasto deficitario. ¿Qué implica esto? Que gaste más allá de lo que recauda en favor de impulsar el desarrollo económico de estados y municipios, impulsar el desarrollo agrícola, el desarrollo industrial, para así reactivar la economía, incrementar el ingreso de empresas e individuos, incrementar el empleo, para así poder recaudar más. Entonces, efectivamente, o sea, el presupuesto siempre está en función del precio del petróleo. Entonces, el precio del petróleo cae, entonces caen los ingresos, entonces ahí que caen las participaciones y las aportaciones y participaciones federales a los estados y municipios. Entonces, los frenas en su capacidad de gasto. Pues no, el gobierno debe gastar más. Debe gastar más en favor de lo productivo, en favor del empleo, en favor del desarrollo de los estados y municipios para así reactivar la economía, porque estamos en un contexto de estancamiento, que si el gobierno no gasta, ese estancamiento se va a profundizar. Entonces se va a terminar recaudando menos y caemos en ese círculo vicioso de al recaudar menos, gasta menos. No, hay que incrementar el gasto. Una cosa muy importante, Juan Carlos, es que el gobierno recauda lo que gasta. Si gasta poco, recauda poco. Entonces tiene que gastar más para incrementar la actividad económica, así incrementar el ingreso de empresas e individuos, valorizar más las propiedades y poder aumentar el impuesto sobre aumentar la recaudación del impuesto sobre la renta y aumentar la recaudación, en este caso, del impuesto predial. Claro. Arturo Huerta González, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Que estés muy bien, buenas tardes y muchas gracias.